Santa Filomena ha sido llamada por los papas del siglo XIX como la hacedora de milagros. Fue declarada por el Beato Pío IX como la patrona de los hijos de María. Es la santa a quien el gran San Juan María Vianney dijo lo siguiente: nunca he pedido algo a través de mi pequeña Santa Filomena sin haber sido contestado. Ella es una santa a quien los santos le tenían tremenda devoción, incluyendo a San Pío X, Beata Ana María Taigi, Madre Mística, San Pedro Julián en Marc, quien es curado por la intercesión de Santa Filomena, Beata Paulina Jericó, fundadora de la propagación de la fe, San Damián Malaquías el sacerdote leproso quien consagró su primera iglesia a Santa Filomena, San Pedro Chanel, el primer santo de Oceanía. ¿De dónde viene esta santa y quién es que ha sido canonizada en la iglesia solamente en la base de su intercesión? En mayo 24 de 1802, excavadores en las antiguas tumbas de las catacumbas de Santa Priscila en Roma, cerca de lo que designaron como la capilla griega, encontraron una nueva tumba que tenía 3 losetas. Enfrente de estas losetas estaban pintados los siguientes símbolos: primero una palma, la cual es un símbolo de martirio; segundo un ancla y tercero un número de flechas, y en rojo la siguiente inscripción en latín: en la primera loseta la palabra lumina, en la segunda loseta la palabra combinada pax y en la tercera loseta las palabras cum fi. La expresión designada es pax te cum Filomena, que traduce paz a ti Filomena. Con una examinación anatómica de los huesos fue estimado que esta fue una niña de aproximadamente 13 años de edad. También fue encontrado un vial con sangre, que era típico para los mártires de la iglesia primitiva, y los fieles incluían este vial en la tumba con ellos. Después de una búsqueda en el martirologio romano en el Vaticano, se llegó a la conclusión que no se sabía nada de esta Filomena. Al mismo tiempo estaba el padre Francisco de Lucia, en un pueblo de Italia llamado Mugnano, que estaba a cargo de una pequeña parroquia que en sus propias palabras había crecido débil en virtud, por lo que le pareció que la mejor forma de restaurar la vida espiritual de la parroquia era traer los restos de un mártir conocido de las catacumbas. Entonces él le pidió ayuda a su obispo, e incluso se involucró un embajador de la realeza de Nápoles, y a través de un proceso de intercesión, el Papa Pío VII dio permiso para llevar a esta Filomena, a esta debilitada parroquia en Mugnano, Italia. En 1805 inmediatamente la hacedora de milagros empieza su intercesión. En los primeros meses se tienen una serie de milagros registrados por los obispos y sacerdotes de la región. Cabe notar que todavía no se sabía nada de Filomena. La mujer local quien vistió los restos sagrados de la santa, y quien tenía una enfermedad desde hacía 12 años, y los médicos del momento la catalogaron como incurable, es inmediatamente curada al solo tratar de vestir los restos sagrados. También en ese mismo día un abogado que sufría de ciática es llevado a la capilla, y al mismo momento de que los restos entran, él es inmediatamente curado. Una mujer noble con una úlcera cancerosa que estaba agendada el día anterior para amputación, por el cáncer y por una gangrena que estaba esparciendo por su pierna, es inmediatamente curada. Quizás lo más notable es, cuando los restos entraban a la iglesia, llamada Nuestra Señora de la Gracia, por la yuxtaposición que hace que Nuestra Señora y Santa Filomena sean una poderosa combinación. En ese momento de entrada de los restos las campanas suenan, el paralítico del pueblo llamado Angelo Bianchi es curado inmediatamente, y entra a la capilla gritando y diciendo: fui curado al momento que escuché las campanas sonando, que anunciaban que nuestra santa había llegado. Es una gran entrada en una pequeña parroquia, y los milagros continúan. Todo esto está documentado en los documentos oficiales de la parroquia. Durante los próximos años de 1805 a 1810, la noticia de estos milagros creció en Italia, y como era de esperar la gente comenzó a peregrinar. El Papa Gregorio XVI se entera de estas maravillas. La beata Ana María Taigi, la mística madre ama de casa que tendría cardenales esperando en su casa, por su capacidad profética, pero la madre que también les decía que esperaran hasta que su esposo e hijos fueran alimentados, manteniendo sus prioridades en orden. Ella oraba diariamente a Santa Filomena. En su lecho de muerte encomendó su familia e hijos a Santa Filomena, y algún tiempo antes de su muerte, cuando su nieta tuvo un accidente, en donde se rasgó la pupila de su ojo, de tal manera que los médicos dijeron que era totalmente incurable, la beata Ana María tomó aceite de la lámpara que arde en la tumba de Filomena, y se la aplicó en el ojo de su nieta, y a la mañana siguiente su vista estaba perfecta. Una madre de un niño ciego fue a la lámpara de aceite,
sumerge su dedo en el aceite, y se lo aplica en los ojos de su hijo, e inmediatamente el niño comenzó a ver. Ya fue confirmado por la congregación que, esta es un alma que Dios quería a su manera que fuera conocida, y que fuera rápidamente. El milagro más conocido para ese tiempo, es el caso de la beata Paulina Jericó. Ella era amiga de San Juan María Vianney. Comenzó lo que hoy llamamos la Congregación para la Propagación de la Fe, la actividad misionera de la Iglesia. Ella comenzó pidiéndole 1 centavo a la semana a los trabajadores textiles, dinero que enviaba al Vaticano. Con solo 35 años de edad, ella se enferma gravemente del corazón, entonces ella va donde el cura de Ars, San Juan María Vianney, para pedirle consejo sobre lo que debería hacer, y él le dice, ve a la tumba de Filomena, pero los doctores le dicen, puede ir pero nunca lo lograrás. En camino a Mugnano, ella para en Roma. Mugnano está en Nápoles, es más hacia el sur, y por la apreciación a Paulina por la Iglesia, el Papa Gregorio XVI acepta verla en el camino. Para el tiempo que ella llega ya estaba muy grave, pensaron que se iba a morir, así que el Papa va al convento del Sagrado Corazón donde parece que Paulina va a morir, y la visita ya y tan pronto la ve le dice, reza por la Iglesia y su cabeza tan pronto llegues al paraíso. Palabras registradas por Paulina, y Paulina responde, sí Santo Padre te lo prometo, pero si camino a pie al Vaticano en mi regreso de Mugnano, su santidad procedería sin demora a la investigación final, sobre la causa de Filomena. El Papa responde, por supuesto, porque en ese caso sería un milagro de primera clase. El Papa al salir del área donde estaba Paulina le dice a una monja italiana, nunca la volveré a ver. El 8 de agosto Paulina va a Mugnano, los testigos dijeron que para el tiempo que llega a Mugnano, ella parecía más un cadáver que una persona viva. Se corrió la voz que Paulina Jericó venía a pedir la intercesión de Santa Filomena, así que había gente en las calles animándola, e incluso mientras que ella entraba la gente decía, no te preocupes, nuestra santa se encargará de ti, no te preocupes te curarás, no te preocupes, esta es nuestra pequeña santa, saldrá bien. El sábado por la noche Paulina es capaz de ir a la capilla y nada pasa, va varias veces el domingo, va a varias misas. Reza intenta abrir una puerta aunque está muy débil, nada pasa. El lunes en la mañana la gente del pueblo comienza, lo que llamaríamos su modo italiano de intercesión. Está documentado que estaban diciendo cosas como, Santa Filomena tu reputación está en juego, ¿nos escuchas Filomena? Así que es lunes y Paulina trata de arrodillarse, pero se derrumba y luego se menciona mientras ella derrumbaba enfrente de la tumba, ella comenzó a sentir cierto poder sanador. Pero fue en la tarde del 10 de agosto, cuando nuestro Señor Eucarístico estaba en bendición, cuando nuestro Señor fue elevado en lo alto, que Paulina fue instantáneamente curada, y por supuesto el lugar estalló y al día siguiente caminó entre la gran multitud, y hubo procesiones por las calles de Mugnano, por Nápoles hasta Roma, pero el Papa aún no había oído hablar del milagro, por lo que Paulina pidió permiso para entrar en las cámaras del Vaticano del Santo Padre sin ser anunciada. Se le dio permiso y una vez más Paulina registra las palabras, entre las cámaras de Gregorio XVI, el Santo Padre dijo asombrado, ¿eres realmente tú o una aparición? ¿Es realmente mi hija ya vuelta de la tumba? ¿O Dios ha manifestado a su favor el poder de la Virgen Mártir? El Santo Padre la hizo caminar y luego correr por los pasillos del Vaticano. Por un año el Papa la tuvo cerca en Roma, para irla a visitar tan seguido como podía, para asegurarse que era un milagro y finalmente el 30 de enero de 1837, Gregorio XVI elevó a Santa Filomena a los altares de la Iglesia únicamente por el poder de su intercesión, únicamente a la luz de sus milagros. Esta es la belleza del cuerpo místico de Cristo. Un poco después una misa y un oficio fueron aprobados, en honor a Santa Filomena. Ella es una de las pocas santas y mártires de la Iglesia primitiva que recibió una misa y oficios propios. Al mismo tiempo que pasaba esto, 3 diferentes personas, en diferentes regiones de Italia desconocidas entre sí, comenzaron a recibir la vida de Santa Filomena, a través de varias formas de revelación privada. Entre las locuciones las más conocidas, es la recibida por la monja Madre de Jesús en agosto de 1833, estas fueron inmediatamente aprobadas por el Santo Oficio de la época. Las 3 diferentes personas recibieron la misma información, con diferencias en el grado de cuánta información, pero con toda la información histórica,
precisa sobre quién fue esta santa. De la documentación oficial del padre de Lucía, acerca de la revelación a la Madre de Jesús, fue así: la madre estaba orando a Santa Filomena, ella dice que le pareció escuchar una voz, diciéndole el día exacto de la muerte de Santa Filomena. El día que la mataron había sido el 10 de agosto, siendo este el mismo día en que Paulina Jericó fue sanada, y también detalles muy específicos del viaje de Roma a Mugnano, detalles que el público no sabía. La madre Luisa inmediatamente le dijo a la superiora, y ella comenzó a ayunar y orar más, pensando que esto era una ilusión, algo peligroso. La superiora se lo envió al padre de Lucía, preguntándole si todo eso era cierto. El padre de Lucía confirmó cada detalle minucioso de la revelación y le pidió que la madre Luisa estuviera disponible para cualquier cosa adicional que la santa quisiera decir. Bajo obediencia, la madre Luisa, con cierta vacilación, preguntó a la santa: ¿quieres que algo más sea revelado? Inmediatamente Santa Filomena comenzó a revelar más acerca de la historia de su vida, y todo está registrado en los registros oficiales de Santa Filomena.